Imagínate que eres un artista y que 1500 de tus cuadros que creaste durante 15 años, unos soldados los convirtieron en tapetes para el barro y delantales para el matadero. ¿Qué hacer si los críticos te aconsejan buscar tratamiento psiquiátrico porque los árboles no son de color violeta? Les habla Nina Ninashev y hoy vamos a hablar de un artista sin el cual probablemente el impresionismo no habría existido. Camille Pissarro, uno de los 7 grandes impresionistas. Va a estar interesante. Vamos allá. Si creen que todos los impresionistas franceses son parisinos, ahora los voy a sorprender. El verdadero nombre de nuestro protagonista es Camille Jacob Pissarro y nació el 10 de julio de 1830 a miles de kilómetros de Francia, en la pequeña isla tropical de Santo Tomás, en el Mar Caribe. Y aquí les contaré de inmediato en qué sistema familiar tan único y complicado cayó el pequeño Camille. Esto será importante. Sus antepasados por parte de padre eran marranos, así llamaban a los judíos portugueses de la ciudad de Braganza, quienes durante la Inquisición fueron bautizados a la fuerza. Como bien se sabe, a la fuerza no se gana el cariño de nadie, así que la familia vivía en una constante dualidad. En público seguían los rituales cristianos, pero en casa mantenían las tradiciones judías. El padre de Camille, Federico, llegó a Santo Tomás en 1824 por una razón doméstica bastante común. Murió su tío. Tenían que ayudar a la viuda, Rochelle Monsana Pamy, con la administración de la tienda. Y como suele suceder, la ayuda pronto no se limitó solo a la tienda. El sobrino y la tía se enamoraron y Rochelle quedó embarazada. Por supuesto, la unión entre la tía y el sobrino fue un escándalo, así que la comunidad los condenó con dureza. Así que Pissarro, quien creció en medio de enfrentamientos e incluso diría de la hipocresía e injusticia de dos culturas, al final se convirtió en un ateo convencido e incluso en un anarquista. Eso será importante para nosotros. A los 12 años el chico es enviado a través del Atlántico a París para estudiar en una escuela de comercio. Es ahí donde Pissarro toma por primera vez un lápiz y se enamora del dibujo. Pero después de estudiar, Camilo de 17 años regresa a Saint Thomas y su padre lo pone a trabajar en el mostrador de la tienda familiar. Durante 5 largos años, Pissarro cuenta mercancías, va a la contabilidad y recibe un ingreso bastante decente, para alegría de su padre, quien observa satisfecho que tiene a quien dejarle el negocio familiar. Pero Camilo odia el trabajo de oficina y en su tiempo libre se escapaba en secreto al puerto y hacía bocetos apasionados de barcos, marineros y la vida portuaria. Y entonces ocurre un encuentro que cambiará su vida. En 1850, al puerto de San Tomás, llega el paisajista danés Prince Melby. Él es solo un par de años mayor que Pissarro, pero ya es un verdadero artista que viaja por Sudamérica. Melby, al pasar por el puerto, vio a un joven haciendo bocetos y le pidió ver su cuaderno de dibujos. Lo que vio lo impresionó. «Camille, estás loco», dijo Melby mientras observaba los dibujos de los estibadores del puerto. «¿Qué tienda ni qué cuentas? Tienes un talento colosal. Voy a Venezuela a pintar la naturaleza. Deja todo y ven conmigo». Pissarro entendía que si iba con su padre, él simplemente lo encerraría bajo llave. Por eso, el joven de 20 años escribe una breve nota diciendo que deja la oficina por la pintura, la deja en el escritorio y por la noche se sube en secreto al barco con su nuevo amigo, el barco Dr. Ratazza. El padre estaba furioso y, por supuesto, le quitó el apoyo financiero a su hijo, esperando que regresara arrepentido. Pero los amigos viajaron durante 5 años por Venezuela, donde Camilo hizo cientos de bocetos del natural. La naturaleza del sur, las coloridas escenas callejeras, la gente sencilla. Fue aquí donde por primera vez se probó como artista. Pero después de 5 años de esa vida libre y de existencia casi de mendigo, ahora con 25 años Pissarro finalmente regresa a su tierra natal. El padre, al darse cuenta de que no podía cambiar a su terco hijo, se rinde y lo deja ir a París, e incluso le asigna una pequeña pensión mensual para que pueda estudiar solo con verdaderos profesionales. Y Pissarro se va de nuevo a París. Y aquí es necesario explicar cómo estaba organizado el sistema artístico de París en ese entonces, la capital del arte mundial, a donde aspiraban llegar artistas de todo el planeta. El espacio artístico francés del siglo XIX era un monopolio totalitario. Todo el poder pertenece a la Academia de Bellas Artes. Es esta institución la que organiza cada año una exposición-venta de pinturas de todos los artistas, el Salón de París, al final de la cual los mejores artistas son premiados con una medalla. La única manera para que un artista consiga clientes, venda un cuadro y, en pocas palabras, no muera de hambre, es pasar el filtro del Salón de París y obtener la aprobación de los académicos. ¿Cómo funcionaba el mecanismo del salón?
El artista llevaba sus lienzos a un jurado especial compuesto por académicos. Si el lienzo estaba pintado siguiendo las estrictas reglas del academicismo, con una base oscura, un tema histórico o mitológico, y pinceladas tan pulidas que ni siquiera se notara la huella del pincel, lo aceptaban. Si el jurado rechazaba la pintura, en el reverso le ponían un sello vergonzoso con la letra R de rechazado. Después de eso, vender la obra por un precio decente se vuelve prácticamente imposible y los clientes empezarán a evitar al propio artista. Por eso los artistas le tenían pavor a esa marca negra y no se atrevían a hacer ningún experimento. Pizarro intentó honestamente integrarse en el sistema e ingresó a la Escuela de Bellas Artes, pero el método académico pronto empezó a asfixiarlo. En la escuela los obligan durante años a copiar yesos y trabajar en un taller oscuro siguiendo reglas inventadas hace 200 años. Pero Pizarro ya estaba acostumbrado al sol caribeño y a la libertad de pensamiento y creatividad. Entonces encuentra una alternativa, un estudio privado. La más famosa en ese entonces era la Academia Suiza, por la que pasaron casi todas las estrellas de la pintura. Y aquí vale la pena explicar quién era ese Suisse. Este hombre no era pintor y no tenía ninguna relación con la teoría del arte. De joven trabajó como modelo profesional. Se hizo rico, rentó un local y empezó a alquilarlo a pintores principiantes por una cuota simbólica. Por un par de francos, los pintores podían ir ahí y pintar a una modelo en vivo sin ninguna clase ni supervisión de profesores, intercambiar opiniones con colegas, discutir y aprender de la experiencia de otros. Precisamente en la Academia Suiza, Pizarro, de 29 años, conoce a los aún jóvenes Claude Monet y Paul Cézanne. En mi canal tengo videos sobre ambos, asegúrense de verlos, dejaré los enlaces en la descripción. Camille era mayor que ellos, ya tenía experiencia viajando y por su carácter era tranquilo, sereno y reflexivo. Y de manera natural se convierte en una especie de hermano mayor para este grupo, que aún no es conocido por nadie. Al mismo tiempo, Pizarro busca maestros vivos para sí mismo. Él acude con el paisajista Camille Corot, un clásico vivo absoluto del paisaje francés y un maestro reconocido. En la Exposición Universal de 1855 en París, el propio emperador Napoleón III compró una de sus pinturas. Definitivamente haré un video sobre él, suscríbete para no perdértelo. Pizarro fue a ver a Carro, quien tenía 60 años. El maestro, aunque no aceptaba aprendices, al ver el trabajo de Pizarro, recibió calurosamente al recién llegado de las islas del Caribe y le permitió trabajar en su taller. El consejo principal que Carro le dio al joven Pizarro determinó todo su destino futuro. Pinta lo que ves y sientes tú mismo. Lo principal es la primera impresión y trabajar al aire libre, no entre los muros de la academia. En 1859, Pizarro, de 28 años, presentó por primera vez una obra en el Salón Oficial de París. Y para que lo acepten recurre a un truco. Presenta una pintura en el salón y se inscribe en el catálogo como alumno de Antoine Melby, el hermano de su amigo Fritz, el mismo que lo llevó a Venezuela, y el jurado acepta su obra. Es cierto que la pintura la colgaron en la esquina más oscura, cerca del techo. Nadie la notó, pero para Pizarro fue un avance importante y, al parecer, ese era el comienzo. Pero ese mismo año, en 1859, los padres de Pizarro se mudan a París. Y junto con ellos llega la sirvienta de su madre, una sencilla campesina católica de Borgoña llamada Julie Bell. Y Camille, que ya había decepcionado a su padre con sus rebeliones, se enamora de la sirvienta de su casa. El padre de Pizarro, que como recordarán, él mismo pasó por el rechazo de la comunidad debido a un matrimonio ilegal, reaccionó de manera muy dura. Él se negó rotundamente a aceptar la relación de su hijo con una sirvienta sin educación y le dio un ultimátum: mi dinero o esa campesina. ¿Qué creen que elegirá Camille? Correcto, lo mismo que eligió su padre en su momento: el amor. El padre le corta el dinero de inmediato y Camille termina en la calle sin un centavo en el bolsillo. En 1863 en su familia nace su primer hijo, Lucien, y el paisajista, que nadie conoce, no tiene ni para comer. Y para sobrevivir, la familia tuvo que mudarse del caro París al suburbio de Varennes-Saint-Hilaire. Allí, Julie se encarga de toda la casa y cultiva un huerto para alimentar al niño y a su esposo con papas y col. Oficialmente, ellos se casarán solo 7 años después, en 1870, y por ahora viven al borde de la absoluta pobreza. Pero, a pesar de la existencia precaria, e incluso diría que gracias a ella, es precisamente en este periodo cuando se forma el lenguaje único de Pizarro. Él vive en una pequeña aldea, no tiene dinero ni siquiera para viajar, y apenas le alcanza para comprar pinturas. Y lo único que le queda es pintar lo que ve a su alrededor. Paisajes rurales de la pintoresca Francia provincial.
Mientras Delacroix y Renoir viajan a Argelia en busca de colores brillantes y Gauguin más tarde huirá a Tahití, Pissarro poco a poco se enamora de la modesta y discreta naturaleza del norte de Francia. Miren el cuadro de Barrén-Saint-Hilaire. Miren esta composición. No hay grandilocuencia ni una belleza académica inventada. Es un campo común. Las mujeres recogen hierba, un cielo suave e infinito. Fíjense, las figuras de las personas no están detalladas como en los retratos académicos. Sus rostros, de hecho, a menudo ni siquiera están definidos. La pincelada es bastante grande y visible, mientras que el academicismo prescribía hacer la pincelada lo más imperceptible posible. Pissarro no se interesa por los pequeños detalles minuciosos. Lo que le fascina es la composición misma, su atmósfera, que intentaba transmitir a través de los colores. Para Pissarro, la persona en el lienzo es parte de la naturaleza, un elemento del ambiente colorido y aéreo, y no una estrella del escenario. En 1863, el jurado del salón se vuelve completamente feroz y rechaza los lienzos de hasta 3.000 artistas. Estalló un escándalo tan grande que llegó hasta el propio emperador. El emperador Napoleón III se vio obligado a crear el llamado Salón de los Rechazados, una exposición alternativa donde los rebeldes no reconocidos pudieron mostrar sus obras por primera vez. Pissarro, el Salón de París, también le negó la entrada ese año y él expone en el Salón de los Rechazados junto con Edouard Manet. El salón goza de una enorme popularidad entre el público. Sin embargo, la gente entra como si fuera un espectáculo de circo. Se ríen y señalan con el dedo los cuadros de estos que, según ellos, no sabían pintar, con sus pinceladas enormes y descuidadas y las cabezas de personas sin rostros. No logró vender ni un solo cuadro Pissarro, pero ni pensaba en volver a la pintura académica. Ahora viajemos al París de la década de 1860, a la calle Batignolles, al Café Gerboise, y descubramos de dónde salió también Edouard Manet en la exposición junto a Pissarro, no confundir con Claude Monet. Tengo un video sobre Edouard Manet en mi canal, véanlo, es muy interesante. Entonces, París, Café Gerbois. Hoy en día, aquí solo se pueden encontrar turistas, pero en aquel entonces, este era el lugar más ruidoso, lleno de humo y extremadamente peligroso para el arte académico, donde nacían ideas que pronto destruirían el academicismo, con todas sus reglas feroces e insoportablemente aburridas. Los viernes, alrededor de la gran mesa, se reúne toda la banda de Batiñoles. Edouard Manet, el principal dandy y líder informal, el pendenciero Edgar Degas, el joven y apasionado Claude Monet y su tranquilo amigo Auguste Renoir. Todos ellos, excepto Eduardo Manet, tienen entre 20 y 25 años, son jóvenes apasionados y están completamente hartos del conservadurismo de la academia. Debaten apasionadamente las ideas de la nueva pintura, que desarrollan juntos. Pronto, este cúmulo de ideas se convertirá en lo que hoy llamamos impresionismo. Y entre este bullicioso grupo de jóvenes se encuentra un hombre de 35 años con una larga y tupida barba, Camilo Pissarro, quien cada semana hacía un viaje de 1 hora desde su pueblo para participar en las reuniones semanales con sus compañeros. ¿Saben quién era él en esta banda? El principal pacificador y ancla psicológica. El temperamental Degas podía pelearse con Manet en medio minuto. Manet se iba a los extremos, pero Pissarro, gracias a su calma y equilibrio, apagaba cualquier conflicto. Sin embargo, de todos ellos, él era probablemente el más persistente y el fanático más apasionado del nuevo enfoque de la pintura. Pissarro era mayor que la mayoría de los rebeldes. Él era 2 años mayor que Manet, 4 años mayor que Degas, 9 años mayor que Cézanne y, para su suerte, 10 años mayor que Monet. Incluso los más impulsivos escuchaban su opinión. Fue precisamente Pissarro quien llevó al Café Gerbois al introvertido y nerd Paul Cézanne, a quien conoció en la Academia Suiza, así como a Armand Guillaumin. En las mesas del Gerbois se discutía acaloradamente que el jurado del salón oficial nunca reconocería su pintura. Fue ahí donde a Pissarro, Manet y Degas se les ocurrió la idea de crear una comunidad independiente y cooperativa y organizar su propia exposición. Así, en 1874 nació el impresionismo. Permítame explicar brevemente qué es el impresionismo y cómo contrastaba fuertemente con el academicismo. El academicismo había existido sin cambios durante más de 200 años desde que Poussin estableció sus reglas. Lienzos mitológicos o heroicos, con la figura humana en el centro, un drama contenido, todos los detalles meticulosamente elaborados para crear la sensación de que eran indistinguibles de la realidad. Pero todos los temas ya se habían pintado 100 veces, todas las técnicas habían sido probadas, y la propia pintura se asfixiaba por el conservadurismo bajo la estricta supervisión de la Academia de Artes, sin la menor oportunidad de experimentar.
Y entonces aparece un grupo de jóvenes pintores a quienes les ayuda la revolución tecnológica, gracias a la cual primero se inventaron las pinturas químicas, más brillantes, más baratas y duraderas, y luego un invento completamente revolucionario, el tubo de pintura. Antes de eso, las pinturas se mezclaban directamente en el taller, se secaban rápidamente y era extremadamente difícil transportarlas, pero un simple tubo de pintura revolucionó el mundo de los artistas. Una simple tapa de rosca, por más banal que nos parezca ahora, permitió a los artistas llevarse las pinturas al aire libre, exprimirlas, cerrarlas, y la pintura química se conservaba tanto tiempo como fuera necesario. Y los jóvenes artistas, no limitados por el academicismo, se lanzaron a la naturaleza o al aire libre para pintar no de memoria, sino del natural. Las nuevas pinturas, los nuevos colores brillantes, el día y el clima cambiante requerían una velocidad mucho mayor al pintar, y surgió un estilo en el que los artistas no detallaban cada cosa, sino que con unos cuantos movimientos precisos creaban una especie de mosaico de pinceladas. En este caso, los colores no se mezclaban en la paleta, sino directamente sobre el lienzo, lo que abría posibilidades completamente nuevas. Los jóvenes artistas empezaron a perfeccionarse en la habilidad de aplicar la menor cantidad posible de pinceladas precisas y hábiles, y al mismo tiempo representar el estudio que tenían frente a ellos, sin perder ni el ambiente ni la veracidad del paisaje. Este era un enfoque diametralmente opuesto al clasicismo, incluso diría que hostil hacia él. Existe una opinión común de que los impresionistas eran unos aficionados despreocupados que simplemente no sabían dibujar detalles, por eso pintaban rápido, de cualquier manera y al azar. En realidad, por supuesto, ellos conocían la técnica académica, simplemente les resultaba aburrida. Ellos buscaban y absorbían todo lo nuevo, y pronto descubrieron que todas las sombras en la naturaleza no son negras, que cualquier objeto o sombra siempre tiene color, en el color de la luz que cae sobre él, ya sea luz de la tarde, de la mañana o de una lámpara de aceite, así como en el color del objeto cercano que se refleja en él. Llamaron a este efecto reflejos y proclamaron las sombras negras como un vestigio arcaico del academicismo ciego, encerrado en talleres iluminados por lámparas de aceite. Y Pizarro, por supuesto, fue uno de los más fervientes adeptos de las nuevas ideas. Pronto lo verán. Analicemos también cómo funcionaba el mercado del arte en esa época. Es importante. Vender una pintura sin pasar por el salón, como ya saben, era casi imposible. Pero a mediados de la década de 1860 aparece una nueva figura en el mercado, un nuevo jugador que no existía antes, el comerciante de arte independiente. En esencia, un gerente de arte moderno que asume la tarea del salón, un inversionista que busca talentos prometedores y compra sus pinturas para revenderlas, asumiendo todos los riesgos de una valoración errónea. El principal de ellos fue Paul Durand-Ruel. Durand-Ruel entendió antes que nadie lo que los funcionarios de la academia no comprendían: el futuro pertenece a los artistas independientes. Comenzó a comprar pinturas a los rebeldes empobrecidos, incluido Pizarro. Las compraba por casi nada, claro, pero para la familia de Camille, cuyas pinturas nadie compraba, era la única oportunidad de no morir de hambre. Lo mismo pasaba con Monet y Renoir. Todos vivieron durante 30 años gracias a las arriesgadas inversiones de Durand-Ruel, quien estuvo a punto de quebrar, pero fueron precisamente esos 30 años los que permitieron sobrevivir a las nuevas ideas. Y en 1864, Pizarro pinta el cuadro El Camino. El motivo del camino en general será un tema recurrente en toda su obra, lo verán. Presten atención a cómo el camino rural se adentra en el lienzo. Aquí ya no hay pintura negra para las sombras. Todo está pintado con tonos naturales, suaves y algo sombríos, en los que no intenta crear medios tonos. Las propias sombras forman la composición. En 1865 Pizarro y Julie tienen a su segunda hija, Jeanne, y se mudan a París esperando poder vivir aquí con el poco dinero que recibía de Durand-Ruel. Pero París resultó ser demasiado caro para ellos y ese mismo año se mudan a Pontoise. Julie hacía berrinches de vez en cuando, gritaba, lloraba y exigía que Camille dejara de pintar y se pusiera a trabajar, aunque fuera como pintor de brocha gorda o comerciante, para ganar aunque fuera un poco de dinero. Y Pizarro suspiraba, la abrazaba y seguía adelante hacia el caballete. Pero miren lo que él pinta en esos años tan difíciles. Echemos un vistazo a la obra El Hermitage en Pontoise. Miren este lienzo. No hay castillos lujosos, ni fantasías inalcanzables, solo una colina común, casas modestas de 2 pisos, un camino rural serpenteante y personas paseando. Pero pongan atención a la luz. Miren cómo Pizarro transmite el aire lleno de sol. El verde es jugoso, los tonos cálidos y dorados. Es poesía absoluta de la vida cotidiana, transmitida con nuevos medios pictóricos, y ese fue su principal experimento.
Siempre digo que el impresionismo debe verse en persona. Hay que observar cómo se aplican las pinceladas y cómo, con su dirección y tamaño, crean un relieve adicional en la pintura, guiando nuestra mirada por las líneas que el artista pensó y desde lejos se fusionan en una imagen general que de cerca se descompone en manchas de color individuales. Y ahora comparemos de inmediato Contraste de Radí con otra de sus pinturas del mismo año, Calle en Pontoise. ¿Sientes la diferencia? El tema es el mismo, una calle de la ciudad, pero el día está nublado. Mira cómo cambia toda la paleta. El cielo está cubierto de nubes, las piedras mojadas del empedrado reflejan la luz gris. El verdor del follaje y las tejas rojas de los techos pierden su viveza y están envueltos en una neblina húmeda y grisácea. Un pintor académico habría pintado todo esto con colores negros y marrones en su taller, detallando cada hoja de memoria. Pizarro, en cambio, estaba en la calle con su bastidor y paraguas bajo la llovizna, captando los matices de color más precisos que sería imposible recordar y transmitir en el taller. 3 años después, en 1870, Pizarro se muda a Louveciennes, donde crea una pintura tras otra. Miren otra obra más, La diligencia postal en Louveciennes. Otoño, una ciudad bañada por la lluvia, la carreta cruje con sus ruedas sobre el camino mojado, el paisaje transmite tranquilidad y armonía, y las mismas pinceladas de siempre, las pinceladas, el mismo juego de mosaico multicolor y la construcción de la realidad trasladada tal cual directamente al lienzo, a veces incluso sin un boceto previo. Pizarro ya tiene 40 años y sigue sin ser reconocido por nadie excepto por sus colegas igualmente no reconocidos y Duran-Ruel. Por eso él pinta sin parar y en su casa, en Louveciennes, se acumulan las obras de los últimos 15 años de trabajo ininterrumpido. Llega julio de 1870 y nadie, ni Camilo ni Julie, sabe todavía que en un par de meses estallará la guerra franco-prusiana y toda su vida, junto con estas pinturas, será destruida y pisoteada en el lodo. Entonces, julio de 1870, la guerra franco-prusiana estalla de manera inesperada. Francia ataca a Prusia, pero los acontecimientos se desarrollan de manera catastrófica y las acciones militares rápidamente se trasladan a la propia Francia. El ejército francés sufre derrota tras derrota y las tropas prusianas comienzan a avanzar rápidamente hacia París. Louveciennes queda justo en la línea de avance del ejército enemigo. Camille tiene a su cargo a Julie, que está embarazada, y a 2 niños pequeños. No hay manera de quedarse, hay que salvar a la familia. Con una prisa terrible, recogen solo lo más necesario y abandonan la casa. En el taller, Pizarro deja cuidadosamente apilados los lienzos, prácticamente todo su archivo de 15 años de trabajo, alrededor de 1500 pinturas y estudios. Por supuesto, en ese entonces, en 1870, esas pinturas no eran consideradas ninguna clase de obras maestras. Para el público y los marchantes de arte, Pizarro era prácticamente un artista no reconocido, cuyas obras casi no se vendían. Pero para el propio Camilo, eso fue una tragedia, 15 años de sus búsquedas creativas. La familia primero huye al oeste de Francia, a Bretaña, a la casa de un amigo de Pizarro, el pintor Ludovic Piette. Y cuando se hace evidente que la guerra se prolonga, Camilo decide irse aún más lejos, a Inglaterra. Mientras tanto, los soldados rusos ocupan la casa abandonada del pintor y se instalan allí. En la propiedad se organizó un matadero de regimiento. Ahí había que desollar las reses y de alguna manera moverse por el lodo otoñal del patio. Y entonces se encuentran cientos de lienzos densos y bien imprimados de Pizarro y deciden que la suerte les cayó en las manos. Pero no en el sentido de enriquecerse con pintura auténtica, sino simplemente porque esas telas eran perfectas para cortarles delantales para el sacrificio del ganado, y también se podían poner en el camino para no ensuciar las botas en el lodo. Y eso fue lo que hicieron. Si ustedes, descendientes de esos soldados, hoy supieran sus nombres y calcularan sobre qué fortunas caminaban con sus botas, les daría un infarto seguro. Por ejemplo, en 2014, la pintura de Camilo Pizarro, Boulevard Montmartre, Mañana de Primavera, pintada en 1897, se vendió por $32 millones y ahí había 1500 cuadros como ese. Si esas obras se hubieran tratado como debían, los descendientes de esos soldados habrían tenido una vida acomodada durante cientos de generaciones, pero ellos simplemente caminaban sobre ellos para no ensuciarse los pies con lodo y sangre. Cuando Pizarro regrese después de la guerra, de sus 1500 obras sobrevivirán menos de 40. 15 años de trabajo simplemente fueron pisoteados en el lodo. Londres no recibió a Pizarro con mucha calidez. Un idioma extraño, un país ajeno, estatus de refugiado, falta de compradores, clima sombrío y una constante escasez de dinero. De una carta de Pizarro al crítico Teodoro Duret, solo en el extranjero se siente cuán grande y hermosa es Francia.
Aquí todo es diferente. Solo encuentras indiferencia, desprecio y rudeza. Los artistas aquí sienten envidia y no confían unos en otros. Aquí no hay arte, aquí todo es mercancía. Pero también había ventajas. En Londres, Pizarro se cruza con Claude Monet, quien también huyó de la guerra. Hablan mucho y van juntos a los museos. En la Galería Nacional, por primera vez conocen y estudian detalladamente las obras de los maestros ingleses John Constable y el gran William Turner, quizás el artista británico más reconocido de todos los tiempos. Asegúrense de ver el video sobre él, dejaré el enlace en la descripción. Turner pintaba paisajes marinos, fue una especie de revolucionario en la pintura. Él inventó una nueva técnica de pintura, aplicando colores gruesos sobre el lienzo y difuminándolos con las manos y trapos, creando remolinos dinámicos como si disolviera los objetos en una fuerza devoradora. Esto ni siquiera se parecía remotamente al academicismo, al contrario, lo contradecía. Sin embargo, el propio Turner ya era un maestro reconocido en Gran Bretaña para ese entonces, aunque había muerto 20 años antes de los acontecimientos descritos. La manera de Turner fue un verdadero precursor del impresionismo, demostrando que la luz y el color son más importantes que el propio objeto. Para los artistas, era como encontrarse con alguien que había mirado al futuro y ya había tenido éxito, donde la Academia Francesa no les permitía ni respirar. En Londres, los amigos inspirados se reencuentran una vez más con Paul Durand-Ruel. Precisamente en Londres, Durand-Ruel abre por primera vez su propia galería independiente y reanuda la compra regular de sus paisajes, lo que literalmente salva a las familias de ambos artistas fugitivos del hambre. Más o menos en esa época se publica y se traduce al francés un libro importante del dueño de la manufactura de tapices, Eugène Chevreul. Él, al observar los procesos de fabricación de tapices, notó que las pequeñas puntadas de diferentes colores, al estar colocadas una junto a la otra, desde lejos se fusionan en un tercer color. Y él publica un libro en el que por primera vez inventa el círculo cromático, en el que los colores están dispuestos de tal manera que los opuestos crean combinaciones armoniosas. Chevreul describe la ley de la mezcla óptica, que aplicada a la pintura suena más o menos así. Si colocas en el lienzo dos pinceladas de colores opuestos, por ejemplo, amarillo y violeta, entonces desde lejos no se mezclan en un marrón sucio, como sucedería si mezcláramos estos dos colores en la paleta, sino que crean un efecto de luz vibrante y viva. Y pronto todos los artistas literalmente se volverán locos por este truco visual. Y Pizarro, junto con los impresionistas, finalmente deja de usar pintura negra para representar las sombras. Miren la obra de Pizarro, El Camino, pintada precisamente durante su periodo en Inglaterra. Observen esta escena modesta: un camino rural común, una calle cubierta de nieve, un par de figuras y ramas desnudas de árboles. Presten atención a cómo está pintado el camino mismo. No está simplemente representado en marrón, como lo harían los académicos, refleja el cielo. El camino está pintado con reflejos rosados del cielo vespertino al atardecer, y esa luz roja en la pintura le da un tono carmesí a todo el paisaje. Y así es exactamente como veríamos esta escena si tomáramos una fotografía. Todos los objetos estarían teñidos de rosa, pero en la vida real, nuestro cerebro sabe que los árboles son marrones, las casas son blancas y elimina esos tonos rosados. Así es como los pintores pintaron durante cientos de años hasta que aparecieron los impresionistas con sus reflejos. En 1871 termina la Guerra Franco-Prusiana. Pizarro regresa a Francia, a las ruinas de Louveciennes. Casi todas sus obras antiguas fueron destruidas, pero junto con Manet y Durand-Ruel, al regresar y viendo el ejemplo de Turner, al darse cuenta de que el nuevo arte podía ser reconocido, idearon un audaz desafío para los académicos, el suyo propio. Después de la guerra, Pizarro se encuentra en una situación muy difícil. El taller en Louveciennes fue destruido, tuvo a su tercer hijo, y el Salón Oficial de París seguía rechazando a los artistas independientes con la misma crueldad de siempre. Ha llegado el momento de poner en marcha los planes para conquistar el mundo. A finales de 1873 crean la llamada Sociedad Cooperativa Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores. Las cuotas son de 60 francos al año. El lugar lo encuentra Degas y alquilan el antiguo estudio fotográfico del famoso Nadar en el Boulevard de los Capuchinos número 35. El 15 de abril de 1874, 2 semanas antes de la apertura del Salón Oficial, abren su primera exposición independiente. En ella participan Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Sisley, Pizarro y Cézanne con el apoyo de Durand-Ruel. Y es precisamente Pizarro quien en esta etapa actúa como el principal administrador y diplomático.
Por ejemplo, Monet y Degas se negaban rotundamente a dejar que Paul Cézanne participara en la exposición. Sus obras les parecían demasiado toscas y salvajes, pero Pissarro se mantuvo firme. Él creía que mientras más representativo fuera el grupo, mejor, y convenció al grupo de aceptar a Cézanne. Sin embargo, la exposición resultó ser un desastre financiero. Aunque en un mes la visitaron hasta 3.500 personas, la mayoría iba literalmente como si fuera una casa de los espejos, una atracción, para reírse de los ineptos. El periodista del periódico Le Charivari, Louis Leroy, escribe un famoso artículo crítico sobre la exposición y, en particular, sobre la pintura de Claude Monet, Impresión Sol Naciente. En su nota satírica, se burla llamando a todo el grupo impresionistas o impresioneros, insinuando que no saben pintar y que solo muestran sus impresiones inmaduras, por obras terminadas. La palabra impresionistas era un insulto, pero los artistas la adoptaron y la convirtieron en su marca oficial. Pissarro expuso 5 de sus paisajes. La crítica reaccionó a sus obras con total incomprensión. Uno de los críticos escribió: hagan que el señor Pissarro entienda que los árboles no son violetas, que el cielo no es del color de la mantequilla fresca y que no existe una mente capaz de percibir tales errores. ¿Ven? Ellos todavía no podían ver lo que nosotros ahora simplemente damos por sentado, que nuestros rostros bajo la luz de una lámpara verde reflejarán un tono verdoso y el follaje de los árboles al atardecer tendrá matices rojizos. ¿Se imaginan lo difícil que fue para los impresionistas convencer a todo ese público terco de literalmente mirar el mundo con nuevos ojos y finalmente ver esos colores que nuestro cerebro nos oculta? En aquella época era como poder ver la figura en imágenes en 3 dimensiones, no todos eran capaces de hacerlo. De 1972 a 1982, el principal centro de trabajo de Pissarro pasa a ser Pontoise, una pequeña ciudad provincial al noroeste de París, donde vivía Paul Cézanne, a quien en ese entonces aún consideraban un salvaje del sur. Solo Pissarro casi de inmediato vio su talento. Cézanne posteriormente diría con gratitud que fue precisamente Pissarro quien lo salvó como artista. Y sin Cézanne no habría ni cubismo ni fauvismo. Pissarro se mudó a una casa cerca de Cézanne, y durante 2 años, los que pronto serían grandes artistas trabajaron codo a codo, enriqueciéndose mutuamente con sus conocimientos. Cabe señalar también que el viaje de Pissarro a Inglaterra era un lujo casi inaccesible para esa época. No muchos podían permitírselo, por eso los conocimientos que él trajo de allá eran realmente únicos. En ese entonces no había internet ni impresión a color, así que ver las pinturas de Turner en todo su esplendor solo era posible yendo y acercándose físicamente a ellas. Pissarro enseña a Cézanne a rechazar las sombras pesadas y apagadas del academicismo, a hacer más variada la pincelada y a ver la luz en la naturaleza. 30 años después, ya siendo un maestro reconocido, Cézanne escribirá: Paul Cézanne, alumno de Pissarro. A pesar del rechazo absoluto de sus cuadros por parte del público y los académicos, Pissarro, por su carácter, experiencia, edad y talento, gozaba de un enorme respeto en el ámbito profesional. Y pronto, muchos jóvenes artistas acudieron a él en Pontoise para aprender el oficio. Pissarro nunca se llamó a sí mismo maestro y no les cobraba dinero. Él ofrecía un formato sencillo: ven, ponte a mi lado, coloca tu caballete y pinta lo mismo que yo. Discutiremos y probaremos. Para artistas principiantes, como el joven Paul Gauguin, que acudió a él un poco después, esta era la mejor escuela del mundo. Pronto habrá un video muy interesante sobre Gauguin, suscríbete para no perdértelo. Veamos lo que Pissarro pintaba en Pontoise y por qué esto irritaba tanto a los críticos académicos. Miren la pintura Escarcha, probablemente la obra más famosa de Pissarro, porque fue precisamente esta la que mostró en la primera exposición impresionista en 1874. Miren el tema: un campo arado cubierto de escarcha matutina, un campesino con una canasta caminando por un camino rural. Nosotros la vemos y no encontramos nada subversivo en esta pintura, y aquí es donde nos será útil lo que les conté antes. ¿Por qué entonces el público se indignó? Bueno, en primer lugar, el paisaje académico debía mostrar algo noble: ruinas romanas, árboles verdes perfectos, figuras mitológicas. Pissarro, en cambio, muestra una simple escena de arado, a un campesino apenas esbozado y suciedad muerta. Es una pintura sobre la suciedad, y además sobre suciedad azul. ¿Qué tontería es esa? ¿Puede haber algo más vulgar? Eso es todo lo que veía el público. Así fue como Louis Leroy habló de esta pintura en ese mismo artículo crítico. En él, supuestamente 2 personas llegan a la exposición y la discuten. Al ver este magnífico paisaje, pensó que sus lentes se habían empañado y después de limpiarlos cuidadosamente, se los volvió a poner en la nariz. «En nombre de Michelon», exclamó. «¿Y esto qué es? Usted lo ve tan bien como yo. Es escarcha blanca sobre los surcos profundamente marcados de la tierra.
¿Esos son surcos? ¿Eso es escarcha? Pero si son unos garabatos informes sobre un lienzo sucio. ¿Dónde está el principio y el final? ¿Dónde está arriba y abajo? ¿Dónde está atrás y adelante? ¿Y adelante? Es posible, es posible. Pero aquí sí hay una impresión, pero preste atención al trabajo técnico con el tono. La luz del sol matutino se filtra a través de las franjas de escarcha. Las largas sombras azuladas de los árboles cruzan la tierra suelta y húmeda. Pizarro no inventa una imagen bonita. Él captura el estado físico de la atmósfera en una hora concreta de un día de invierno y pinta el paisaje con colores reales y vivos. En 1873 comenzó una grave crisis bursátil en Francia y Europa como consecuencia de la guerra franco-prusiana. Durand Ruel estuvo al borde de la bancarrota y en 1874 dejó de comprar por completo las pinturas de los impresionistas. La única fuente de ingresos más o menos estable desapareció, dejando a Pizarro con su familia a cuestas. Para conseguir al menos algo de dinero, en marzo de 1875 Pizarro, junto con Manet, Renoir y Berthe Morisot, organizaron una subasta pública en la casa de subastas Hotel Drouot. Fue un fracaso catastrófico. El público asistió a la subasta especialmente para burlarse de las pinturas, y los precios cayeron a un mínimo desalentador. Las obras de Pizarro se vendían con enormes descuentos, en promedio de 50 a 150 francos, apenas cubrían el costo del marco. Con 150 francos en ese entonces, una persona podía vivir de manera muy limitada, pero no una familia. En ese periodo, a Pizarro lo salvaban las raras compras puntuales de coleccionistas privados. En 1875, Pizarro, de 45 años, se encontraba en extrema necesidad. Ya tenía 3 hijos, una hija había muerto, y su esposa Julie le escribía regularmente cartas desesperadas desde Pontoise, exigiéndole que consiguiera aunque fuera un par de francos para el pan, para pagarle al tendero y para la leña. Las pinturas apenas se vendían, pero ese dinero era catastróficamente insuficiente para una vida normal, por lo que Pizarro se veía obligado a pedir prestado constantemente a sus amigos, en particular a Edouard Manet y a Caillebotte. E incluso empezó a pensar en buscar un trabajo sencillo para ganar un poco más. En ese momento pinta su famoso autorretrato. Nos mira un hombre mayor, calvo, con una espesa barba canosa de patriarca bíblico. Un poco cansado, pero aún decidido. Imagínate, el hombre ya lleva 20 años trabajando en la pintura, tiene 3 hijos, una hija murió, su esposa lo regaña, no venden sus cuadros y el futuro es incierto. Pero Pizarro sigue tomando su caja de pinturas todos los días y sale a las colinas de Pontoise. A principios de los años 80, el Frente Unido de los Impresionistas empieza a resquebrajarse. Ya han pasado 5 de las 8 exposiciones impresionistas y todas han fracasado. Los artistas difieren en sus puntos de vista sobre la pintura y sobre las relaciones con el salón oficial. Muchos artistas, como Renoir y Monet, intentan abrirse camino allí, mientras que otros, como Pizarro, están categóricamente en contra. Aparecen nuevos artistas con nuevas técnicas que compiten con el impresionismo y que ahora, a su vez, los impresionistas no aceptan. La única persona que se niega categóricamente a traicionar la idea de una asociación independiente es Pizarro. Al final, él será el único artista en la historia que participó en las 8 exposiciones independientes de los impresionistas. Camille intenta mantener unido al grupo e invita a nuevos artistas a las exposiciones. Primero a Paul Gauguin y luego a Georges Seurat y Paul Signac. Por eso Monet y Degas se enojan muchísimo, estallan escándalos, pero Pizarro está seguro, el arte no tiene derecho a estancarse. ¿Por qué precisamente él? Aquí es donde nos sirven los conocimientos sobre la infancia de Pizarro. Pizarro era un anarquista convencido y de ideas firmes. Él leía las obras de Piotr Kropotkin y Élisée Reclus, quienes soñaban con la caída de la monarquía, la caída del sistema burgués y la creación de una sociedad de trabajadores libres. En otras palabras, al observar desde su infancia cómo dos ideologías entraban en conflicto, recuerden cómo sus padres fingían ser católicos y cómo la gente era hipócrita, él rechazó todas las ideologías por completo. Pizarro nunca promovió sus puntos de vista políticos de manera directa a través del arte. Él no pintaba barricadas, huelgas ni represalias sangrientas. Su anarquismo en la pintura se manifestaba en 2 cosas. En primer lugar, el rechazo a los gustos burgueses. Él, por principio, no quería complacer al público adinerado, al que consideraba sumido en la vulgaridad. Y en segundo lugar, en la representación del trabajo campesino. Los héroes de sus lienzos no son sofisticadas damas de la alta sociedad, sino sencillas muchachas del campo, recolectoras de manzanas y segadores. Al mismo tiempo, Pizarro las pinta con una enorme dignidad humana, sin falsa dulzura ni compasión. Y precisamente gracias a su anarquismo y a su rechazo de cualquier ideología, le resultaba mucho más fácil aceptar todo lo nuevo que aparecía ante sus ojos. Y pronto incluso se aventurará por un camino sin salida, pero sumamente interesante, que se convirtió en un hito notable en el arte.
A principios de los años 80, Durand-Ruel finalmente se recuperó de la crisis bursátil de 1873. Aunque el público se resistía, el marchante año tras año convencía a un cliente tras otro y logró formar una buena base de clientes. Su posición se volvió tan sólida que Durand-Ruel firmó un contrato con Pissarro, según el cual comenzó a pagarle un anticipo regular de 500 francos a cambio del derecho exclusivo de comprar sus nuevas obras. Esto le dio a la familia de Pissarro un ingreso básico estable. Estimado señor Durand-Ruel, necesito urgentemente 100 o 150 francos para finales de la semana para pagar una letra de cambio. Le llevaré 3 lienzos nuevos el martes. Este es un fragmento típico de sus cartas diarias de los años 80. Y también en 1883, Durand-Ruel organizó en París la primera gran exposición individual de Pissarro, 50 cuadros. Aunque la reacción de la prensa fue tibia, esto sin embargo llevó al artista de ser un rebelde escandaloso a estar casi reconocido como un maestro. El cambio decisivo en las ventas ocurrió gracias a la entrada de Durand-Ruel en el mercado estadounidense. En Europa, la burguesía todavía veía el impresionismo con recelo, pero en Estados Unidos, los ricos industriales buscaban un arte europeo nuevo y fresco. Todo lo que venía de Europa se consideraba muy prestigioso, y los burgueses estadounidenses tenían mucho dinero y compraban arte europeo con gusto. En los 1885 y 86, Durand-Ruel llevó una enorme colección de impresionistas a Nueva York y abrió allí su propia galería. Y para los estadounidenses, Pissarro fue un descubrimiento. Sus paisajes luminosos y soleados y los de Pontoise se vendían mucho más rápido que en el conservador París. Para 1885, los cuadros de Pissarro, que ya tenía 55 años, imagínate, casi toda su vida viviendo en la pobreza por su sueño. Incluso en Europa, ya no se vendían por los humillantes 50 francos como en la subasta de 1875, sino por 500 a 1500 francos por lienzo. Eso seguía siendo muy poco comparado con los honorarios de los académicos reconocidos, que llegaban hasta los 100.000 francos, pero eso le permitió a Camilo finalmente alquilar una casa espaciosa en Eragny-sur-Epte, que más tarde pudo comprar por completo y respirar aliviado después de 3 décadas de pobreza. Pero volvamos un poco atrás, al momento en que le presentan a Pissarro al artista de 26 años, Georges Seurat, quien desarrolló una nueva técnica científica de pintura, el puntillismo o divisionismo, basado precisamente en ese círculo cromático del que les hablaba antes. Seurat propuso abandonar la pincelada amplia del impresionismo. En lugar de eso, cubría todo el lienzo con pequeños puntos estrictamente separados de colores puros. El maestro no mezclaba las pinturas ni en la paleta ni en el lienzo. Se suponía que, al mirar desde lejos, el ojo humano haría la mezcla físico-óptica por sí mismo y obtendría un color de un brillo nunca antes visto. Cualquier maestro de la edad de Pissarro se habría encogido de hombros y habría llamado soñadores a los jóvenes, pero Pissarro se entusiasmó con la idea y durante varios años se dedicó al puntillismo. Al prepararse para la última, la octava exposición de los impresionistas, que ya de por sí avanzaba con muchas dificultades, Pissarro desafió públicamente a sus compañeros. A pesar de la fuerte protesta de Manet, Renoir y Degas, Camille insistió en que las pinturas de Georges Seurat, Paul Signac, así como sus propias obras en la nueva técnica del puntillismo, fueran exhibidas en una sala separada. Manet y Renoir estaban furiosos e indignados de que el patriarca del grupo traicionara su estilo común por experimentar con jóvenes novatos de 25 años. Durand-Ruel estaba horrorizado. Apenas había acostumbrado a los compradores al impresionismo clásico de Pissarro, cuando él literalmente declaró ese estilo obsoleto y empezó a traer cuadros cubiertos de puntos de colores secos que ni siquiera los coleccionistas más fieles querían comprar. La aparición del famoso cuadro de Seurat, Un domingo en la Grande Jatte, junto con los nuevos paisajes puntillistas de Pissarro, de 56 años, se convirtió en la principal sensación pública y escándalo de la última exposición impresionista. Sin embargo, nadie quiso comprar las pinturas puntillistas de Pissarro, ni siquiera Durand-Ruel. En 2022, la monumental obra de Georges Seurat, Las Modelos, en su versión pequeña, pintada en 1888, se vendió por la asombrosa cantidad de 149 millones de dólares. El puntillismo no tuvo continuidad debido a razones que explicaré más adelante, pero se convirtió en un hito notable en la búsqueda de nuevas formas y enfoques en la pintura, algo que prácticamente solo Pissarro pudo reconocer a primera vista, pero de inmediato recibió una respuesta. En ese entonces, las pinturas puntillistas de Pissarro se convirtieron en un lastre. Nadie las compraba. La familia volvió de inmediato a una pobreza absoluta. Pissarro le escribe a Lucien en 1887, años de arduos esfuerzos para hacerte un nombre, trabajas por 4, y todo eso es un esfuerzo en vano. Cuando hay que pagar, los burgueses dan la espalda.
Hay que humillarse, pedir que por caridad te compren algún pobre lienzo. Dan ganas de dejarlo todo. Y para poder alimentar de alguna manera a sus 3 hijos y a su esposa, el pintor de 57 años empieza a pintar abanicos con gouache para los burgueses por las noches. Vamos a ver las obras de este periodo difícil. Primero, veamos a la campesina de 1876. Una chica de pueblo común con un pañuelo rosa está de pie frente a un fondo de vegetación. Ella ha bajado la mirada y está sumida en sus pensamientos. En este retrato no hay ninguna sofisticación artística. Pizarro muestra que una mujer sin educación de provincia también es capaz de sentir y pensar igual que una dama de la alta sociedad. Presten atención a la técnica, a las pinceladas, siguen siendo impresionistas. Y ahora comparémosla con una obra pintada con la técnica puntillista. La recolección de manzanas en Eragny, de 1888. De cerca, este lienzo realmente parece estar lleno de puntos, pero basta con dar un par de pasos hacia atrás y las pinceladas puntillistas de colores puros se combinan en un sistema preciso y ordenado, bañado en color puro. ¿Ves cómo coloca pequeñas pinceladas alargadas de diferentes colores una junto a la otra? Una pintura así es un trabajo titánico. Cada color debe estar en su lugar y las proporciones de los colores cambian el tono general. Por eso hay que ser muy cuidadoso para no excederse con un color. ¿Ves? Allí, en una zona que representa la sombra, están reunidos prácticamente todos los colores, y al cambiar sus proporciones, cambia el color y se logran transiciones suaves. Para crear una pintura como esta, el artista tardaba desde varios meses hasta medio año. En ese tiempo, podría haber hecho 100 cuadros al estilo impresionista. Además, los puntos no daban tanta libertad como las pinceladas. Es como si robaran la dinámica, el aire, convirtiéndose en un experimento sumamente curioso y meticuloso, pero muy limitado en todos los sentidos. Durante 4 años, Pizarro se dedicó honestamente al puntillismo. 4 años de pobreza, discusiones con colegas y un trabajo arduo y meticuloso. Pero para 1889, las estrictas limitaciones del método empiezan a agobiar a Pizarro. La técnica de puntos requería un tiempo enorme y mucha precisión, por lo que Pizarro perdía lo principal: la inmediatez, la vivacidad de la impresión momentánea y la dinámica de la naturaleza y los colores. En 1890, Pizarro le escribe a su amigo, el arquitecto Henri de Van Velte: me aparté de esta teoría, afortunadamente a tiempo. Llegué a la conclusión de que no puedo transmitir mis sensaciones con esta técnica, no puedo transmitir el movimiento, los cambios fugaces y maravillosos de la naturaleza. Evidentemente no fui hecho para ese tipo de arte. Me da la impresión de una indiferencia niveladora, igualadora, como la muerte. Y Pizarro da un paso valiente. Él reconoce que el método de Seurat no le conviene. Deja los puntos y regresa a su estilo impresionista libre. No todos nosotros somos capaces de admitir nuestros errores. No todos estamos dispuestos a tachar 4 años de nuestra vida y decir, me equivoqué. Pero, como ahora ya sabemos, él no estaba equivocado. El puntillismo se ganó un lugar firme en la historia del arte, y Pizarro se convirtió en uno de los pocos que tuvo relación con esto. Y ni siquiera esos 4 años fueron en vano. La pincelada de Pizarro se vuelve más pequeña y aún más limpia. Es como si hubiera aprendido a dividir la pincelada en sus componentes. Esto se convertirá en una característica importante del estilo único de Pizarro. Presten atención a sus siguientes cuadros. Durante algún tiempo, e incluso después, seguirá usando esa misma mezcla de diferentes manchas de pintura directamente sobre el lienzo, solo que los puntos se convertirán en pinceladas, y eso crea una dinámica vibrante y magnífica. Para ser honesto, este periodo postpuntillista suyo es el que más me gusta. El regreso al impresionismo en 1890 no solo le devolvió a Pizarro a sus clientes, sino que también le trajo el tan esperado triunfo financiero y un estatus mundial. Al público de esa época le encantaban las historias sobre regresos repentinos y la noticia de que el patriarca del impresionismo, que se había alejado de él, el hijo pródigo, había regresado, paradójicamente jugó a favor de su leyenda. En cuanto Pizarro abandonó el método puntillista y volvió a la pincelada libre y jugosa, Paul Durand-Ruel reanudó inmediatamente las compras. El marchante aceptó de buena gana todos sus nuevos lienzos y volvió a pagar anticipos de manera regular, solo que ahora ya eran hasta 20,000 francos al año. En febrero de 1892, Durand-Ruel organizó en París una gran exposición individual de Pizarro, 50 cuadros y 20 gouaches. La exposición tuvo un éxito rotundo entre los críticos, los coleccionistas y el público. Las pinturas se vendían directamente en la sala a precios récord para él, desde 1,500 hasta 3,500 francos por cada lienzo. Fue precisamente el dinero de las ventas de los paisajes impresionistas libres después de 1890 lo que permitió a Pizarro hacer lo que había soñado durante décadas. En 1892, él compró la casa y el terreno en Eragny-sur-Epte a los propietarios, saldando todas las deudas familiares. Y entonces ocurrió una desgracia que, por una feliz coincidencia, también se convirtió en su golpe de suerte. Perdón por la redundancia.
A principios de los años 90, Pissarro se enfrentó a una grave enfermedad ocular. La supuración del conducto lagrimal no le permitía al artista de 60 años trabajar al aire libre. Cualquier viento frío, polvo o sol brillante le causaban un dolor intenso e inflamación. Los médicos le prohibieron pintar al aire libre. ¿Se imaginan lo que es para un artista cuya vida entera consiste en interminables sesiones al aire libre? ¿Qué hacer? ¿De verdad dejar la pintura justo cuando finalmente ha alcanzado el éxito? Por supuesto, entienden que una persona como Pissarro no podía hacer algo así que hace una jugada astuta y decide simplemente elevarse por encima del polvo. Pissarro empieza a ir casi todos los días a diferentes ciudades y a rentar habitaciones en los pisos más altos de hoteles en París, Rouen, Dieppe y El Havre. Abre la ventana y pinta la ciudad a vista de pájaro. A partir de ese momento comienza su famoso periodo de paisajes urbanos. Estas series, especialmente los bulevares parisinos, eran compradas por coleccionistas franceses, estadounidenses y europeos incluso antes de que la pintura se secara. A finales de los años 90, Pissarro pasó de ser un eterno deudor a convertirse en un patriarca acomodado y reconocido mundialmente del impresionismo. Estarán de acuerdo, es imposible entender al artista y su obra sin conocer esos detalles de su vida. Por eso siempre les cuento sobre las pinturas desde la perspectiva del artista, a veces con los ojos inflamados, pero que siguen viendo. Suscríbanse, esto es solo el comienzo. La vida rural queda en el pasado. Pissarro descubre la poesía de un enorme y bullicioso megápolis industrial. La idea de la serialidad ya flotaba en el aire en ese entonces. Claude Monet ya había pintado sus famosas series de los Almiares y la Catedral de Rouen, intentando mostrar cómo cambian los tonos y colores en objetos completamente idénticos, pintados en diferentes estaciones del año o bajo diferentes condiciones climáticas. Creo que fueron precisamente las series de colores de Monet las que finalmente mostraron al público de esa época las diferencias entre cómo se ven los objetos en la realidad bajo diferentes iluminaciones. Nosotros, al mirar simplemente los almiares y la catedral, vemos de inmediato tanto el clima como la estación del año, pero también entendemos que tanto el almiar rosa como la catedral azul en realidad son de color arena. Nuestro cerebro llega a esa conclusión automáticamente cuando vemos todo en la vida real. Los impresionistas fueron los primeros en captar este efecto y trasladarlo al lienzo, y Pissarro adopta este método. Veamos su famosa serie del Boulevard Montmartre, pintada en 1897 desde la ventana del hotel Gran Hotel de Rusia. Pissarro pintó este boulevard 13 veces. Primero, echemos un vistazo al Boulevard Montmartre de la colección del Hermitage. La amplia arteria de la calle se adentra en el lienzo, vistas de edificios de varios pisos, carruajes y diminutas figuras de transeúntes. Presta atención, las figuras no están detalladas, son pinceladas rápidas y precisas, manchas que transmiten la pulsación y el bullicio de una ciudad llena de gente. Y ahora, comparemos esta obra con el mismo lugar, pero en un momento completamente diferente del día, el Boulevard Montmartre de noche. ¿Sientes cómo el espacio se transforma solo con el uso del color? Las siluetas pesadas de los edificios se mezclan con el cielo oscuro, pero mira cómo brilla el asfalto mojado. Las farolas eléctricas y de gas se reflejan en los charcos con destellos brillantes de amarillo, blanco y naranja. Y nosotros, sin equivocarnos, reconocemos la misma escena, solo que en otro momento del día. A pesar de la enorme fama que finalmente le llegó al final de su vida, a sus más de 60 años, Pissarro seguía siendo el mismo trabajador humilde para quien la obra de su vida era más importante que las cuentas bancarias. De su carta a su hijo Lucien: la pintura, el arte en general, me fascina. Esa es mi vida. Todo lo demás no me importa. Cuando pones toda tu alma y toda la nobleza que tienes en algo, siempre encontrarás a una persona cercana que te entienda. En el otoño de 1903, Pissarro, a pesar de su avanzada edad y su enfermedad progresiva, continuó trabajando activamente. Él acababa de regresar a París desde El Havre, donde pintó otra serie de paisajes marinos y vistas del puerto. A principios de noviembre, Pissarro cayó gravemente enfermo. Se le formó un absceso serio en la próstata. Debido a la infección, la fiebre subió bruscamente. El médico, llamado para atender al artista, insistió en una intervención quirúrgica urgente para abrir el absceso. La operación se realizó directamente en casa, pero el organismo debilitado del artista no pudo soportar las consecuencias. Comenzó una infección en la sangre y la carga sobre el corazón resultó fatal. La despedida del patriarca del impresionismo fue modesta, sin fastuosos honores estatales, que él mismo siempre había rechazado en vida debido a sus convicciones anarquistas y a su profunda modestia. Pissarro fue enterrado en el famoso cementerio parisino Père Lachaise, sección 23, en la cripta familiar. A su funeral asistieron todos los compañeros sobrevivientes de la Revolución Artística: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Signac, así como numerosos jóvenes artistas para quienes él siempre fue su principal figura paterna y mentor.
Pizarro no fue un innovador feroz como Monet, ni poseía el virtuosismo y el brillo mundano de Monet, pero sin su carácter, el impresionismo simplemente se habría desmoronado por guerras internas, sin llegar al reconocimiento ni siquiera con la ayuda de Jean Riel. Sin él, no habrían existido dos monstruos del postimpresionismo, Paul Cézanne y Paul Gauguin, quienes lo consideraban su maestro. Él fue el único que participó en las 8 exposiciones independientes de los impresionistas. El único que no tuvo miedo, a los 55 años de empezar de nuevo con el puntillismo y volver atrás. Y el único que hasta el último día creyó que lo más importante en la vida no es el dinero ni las críticas, sino el honor de pintar lo que realmente ves, ya sean las soleadas costas del Mar Caribe o una suave pastoral en los suburbios de París. Amigos, creé este canal para contarles sobre el arte de manera simple y entretenida. Me encanta hacerlo. Y cada nuevo video es mi pequeño proyecto, para el cual necesito construir una narrativa interesante, seleccionar a veces hasta 500 fotos, colocarlas correctamente y ponerles pies de foto. Es un trabajo enorme, pero para mí la calidad es más importante que la cantidad. Seguiré haciendo esto, pero realmente me sería de mucha ayuda su apoyo. Por favor, conviértanse en patrocinadores del canal aquí en YouTube o suscríbanse, aunque sea con la suscripción más pequeña en Boosty o Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción. Vamos a crear la comunidad de arte más culta del mundo. Y gracias por ver.